González, ¿cómo le dices? Señor arquitecto, vine porque... Pero llegamos a la iglesia y empezamos a ningunear al pastor. Y muchas veces los pastores tenemos la culpa. Bueno, cuando yo fui pastor, yo tuve la culpa de eso. Porque cuando yo fui pastor, yo le empecé a decir a la iglesia que me llamaran Alberto. Y a mi esposa Yolanda, y al pastor Jorge, y a los demás pastores por su nombre. No, ustedes, ¿sabes qué yo quería así como que se sintieran en confianza, que la gente se acerque para poder ministrarla mejor. Entonces un día viajé a la ciudad de Chicago, a la casa de mi padre. Y cuando yo empiezo a ver el protocolo de honor que se manejaba en ese lugar, yo estaba impactado. Yo decía, no, o sea, había una autoridad espiritual que tú podías sentir, ni siquiera te la tenían que contar, tú percibías la autoridad espiritual que había en ese lugar. Y el Espíritu Santo me había metido una regañada y me dijo, tú le has robado bendiciones a mis hijos en Monterrey porque les has robado el entendimiento acerca de la honra. Y me dijo así, vas a regresar y me vas a arreglar ese desorden que tú hiciste. Y les vas a decir que a partir de ahora ninguno de ellos te puede llamar por tu nombre. Y ahí viene el pastor Alberto Gloria con la cabeza agachada, porque entonces era pastor. Y llego a la iglesia y no sabes cuánto estuve de rodillas orando, porque yo sabía que a mucha gente no le iba a gustar ahora el nuevo modelo. Porque cuando los modelos de Dios se establecen, mucha gente se va a incomodar. Entonces llegué diciendo a la iglesia, quiero pedirles perdón. Y les pido perdón porque yo les he robado bendición a ustedes. Yo les enseñé que me llamaran por mi nombre, y a mi esposa y a los demás pastores. Pero quiero decirles que Dios me llamó la atención por eso. Y a partir de hoy, ni uno solo de ustedes me puede volver a llamar solamente Alberto. Pueden hablarme de tú si quieren, pero me vas a llamar Pastor Alberto, Pastor Yolanda, Pastor Jorge, y así los demás. Y si yo los veo que ustedes le hablan de una manera diferente a los otros pastores o a mí, ahí mismo lo voy a corregir. Y eso fue como una bomba que cayó en la iglesia. Muchos se enojaron, muchos se molestaron, algunos se fueron. Pero a partir de ahí empezamos a caminar en respeto y honor a quien merece respeto y honor. Tenemos que aprender a respetar la investidura que Dios ha puesto en cada uno de sus siervos. Si uno es profeta, vamos a llamarlo como profeta. Si uno es apóstol, vamos a llamarlo como apóstol. Si uno es pastor, vamos a llamarlo como pastor. Vamos a honrar al evangelista, vamos a honrar a aquellos que Dios ha honrado. Y vamos a mostrar respeto a nuestro Padre Espiritual. Si mi Padre Espiritual es el Dr. Thompson. Cuando viene a Monterrey lo llevamos a comer y muchas veces él bromea con nosotros. Si él bromea, yo bromeo. Si no, yo me callo la boca. El hecho de que una noche antes hayamos estado en el restaurante y él haya hecho un par de bromas y nos hayamos reído y haya permitido que yo también jugueteara un rato, qué bien. Eso no significa que en la mañana yo voy a llegar a picarle la panza y decirle, ¿cómo pasó, pastor? ¿Cómo está, padre? ¿Sí me estoy explicando? Es decir, es el Padre el que abre la oportunidad y la vuelve a cerrar. Y yo tengo que aprender a discernir los momentos. Mi padre no es mi cuate. Mi padre no es mi amigo. Mi padre es mi padre. Una cosa que tenemos que entender, los padres no fuimos llamados a ser amigos de nuestros hijos. ¿Sabe por qué muchos padres se han hecho amigos de sus hijos? Porque tienen miedo de que sus hijos no los obedezcan si se comportan solo como padres. Yo tengo que ganarme la confianza de mis hijos, pero no me tengo que hacer amigo de ellos para ganármela. Ellos van a tener muchos amigos en la vida y un solo padre. Y el padre siempre le va a decir al hijo lo que el hijo necesita oír. Los amigos le van a decir lo que el hijo quiere oír. En lo espiritual es igual.
Yo me acuerdo que yo tuve un pastor, un padre espiritual, antes del doctor Rob Thompson. Y ese pastor cuando me escribía alguna nota me decía, tus amigos, y ponía el nombre de él y de su esposa. Y un día yo hablé con él y dije, mira pastor, con todo el respeto yo te quiero decir algo. Yo no quiero que tú seas mi amigo. Para mí es un honor que tú me llames amigo. Es un privilegio. Pero yo no quiero que tú seas mi amigo. Yo quiero que tú seas mi padre. Yo quiero que tú me corrijas. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú me modeles. Yo quiero que tú me moldees. Yo necesito que tú seas esa parte en mi vida. Yo tengo muchos amigos, pero no tengo padres. Yo no estoy buscando un amigo. En ti estoy buscando un padre. ¿Tú ves? Tenemos que aprender a respetar a nuestros padres espirituales y es una manera en que vamos a honrarlos. ¿Cómo hablamos de ellos delante de otros? ¿Cómo les hablamos delante de otros? ¿Cómo nos dirigimos a ellos? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra actitud frente a nuestros padres espirituales? Eso refleja el respeto que tenemos o no hacia ellos. Fíjate, muchas veces cuando se da este fenómeno, que en las mismas congregaciones hay hermanos, padres e hijos, ¿tú ves? Por ejemplo, aquí los hay. Mi asistente es mi hermana menor. Le decimos Yayis de cariño, se llama Idalia. Yo necesitaba una asistente urgentemente. Me había estado colaborando mucho tiempo la esposa de Moisés, mi hijo que está aquí, se llama Yadira, que está allá afuera, y lo había estado haciendo excelentemente, pero ella en realidad es la asistente del pastor Jorge, mi hijo el pastor Jorge. Entonces, era difícil toda la tarea dársela a ella de ambos ministerios, y yo tuve que tomar la decisión de conseguir un asistente personal. Y estaba mi hermanita, y yo no sabía qué tan buena iba a ser, que por cierto ha resultado excelente asistente, gracias a Dios. Pero cuando yo la contraté, yo le dije, hija, a partir de hoy, si tú trabajas conmigo, tú rara vez me vas a poder decir Alberto ahora, porque la mayor parte del tiempo nos vamos a estar relacionando como jefe y como asistente y como apóstol y como hija espiritual también. ¿Estás dispuesta a eso? Y me dijo, estoy dispuesta. Y desde entonces ella se dirige a mí como apóstol y es mi hermana menor. Mi hermano, el pastor Jorge, es mi hijo espiritual y él me dice apóstol. Los muchachos que trabajan conmigo son socios conmigo en el estudio de televisión y me llaman apóstol. Sí, muchas veces eso complica las cosas. Hey, pues somos hermanos, ¿sí? Nada más que hay una autoridad espiritual que tienes que respetar. Y del respeto que muestres a esa autoridad espiritual se determina las victorias y el éxito que vas a tener en tu vida. Amén. Entonces tenemos que aprender a colocarnos en la posición de hijos. Número 4, sujeción a la autoridad. Una manera de honrar a mi padre es cuando yo me sujeto a la instrucción, a la autoridad que él tiene en el Señor. Viene el centurión que tenía a muchos soldados bajo su autoridad y le dice al Señor Jesús, tengo un siervo enfermo, te pido que por favor extiendas una palabra de fe para que sane. Y Jesús le dice, vamos a verlo. Y dice, no Señor, no tienes que venir. Hay hombres que están bajo mi autoridad, que yo les digo, ven y viene, ve y va, haz esto y lo hace. Yo mismo soy un hombre bajo autoridad. Solamente di la palabra, Señor. Tú no tienes que obedecer mi instrucción de ir a mi casa. Fíjate bien, en lo terrenal, ese centurión tenía autoridad sobre Jesús, porque en ese tiempo el gobierno romano estaba por encima de los judíos y tenían autoridad gubernamental sobre ellos. Si el centurión tenía autoridad sobre el Señor Jesús, pero el centurión entendió la autoridad espiritual que el Señor Jesús tenía sobre él y se sujetó a esa autoridad espiritual y a eso Jesús le llamó fe. Y es por eso que aquí el Padre va a ser hijo del Hijo. El hermano va a ser hijo del Hijo. La cuñada va a ser hija del hijo o del cuñado. ¿Sí me explico? Tenemos que discernir la autoridad espiritual y sujetarnos a ella.